Buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Domínguez, residente de Medicina Interna. Vamos a hablar de bacteriuria. La primera parte pues va a ser algo de introducción y en donde hay escenarios donde hay una evidencia, ¿cierto? Donde debería ser realizada la búsqueda de la bacteriuria y el tratamiento de la misma. Y posteriormente pues unos escenarios donde probablemente no se indique. La bacteriuria asintomática, pues es el aislamiento de bacterias en una muestra de orina recolectada apropiadamente de una persona, como indica su nombre, sin síntomas de infección del tracto urinario. Como vamos a ver, la importancia es que esto pues es un evento común, muchas interconsultas, muchas dudas a veces en este tema, por lo que quisimos traerlo y realmente la mayoría de los casos vamos a ver que no tiene consecuencias adversas y más bien el tratarlo sí puede llevar a estas. Entonces, la pregunta sería, ¿cierto?, ¿a quién realizar la detección y darle tratamiento? Entonces vemos que en su definición cuantitativa por misión espontánea vemos que sería la presencia de uno o más bacterias que crecen en la orina, ¿cierto? Entonces se habla realmente de más de 10, de más de 100.000 unidades formadoras de colonia o más de 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por litro. Y esto es independiente o no de la presencia pues, de piuria. No tenemos los síntomas y se habla realmente que para hablar en mujeres serían dos muestras de orina, ¿cierto? Al menos en intervalos no más de 2 semanas y en una muestra pues en los hombres. Entonces, ¿de dónde sale este umbral? Sí, entonces desde los años 50 se ve realmente que este umbral de 100.000, cuando han hecho estudios donde vemos acá, ¿cierto? Han separado pacientes que tienen recuentos mayores de 100.000 y menores de 100.000. Se ha visto pues que los pacientes que tienen estos recuentos, ¿cierto? Menores de 100.000, la mayoría, como vemos acá en las barras, son pacientes que son asintomáticos, ¿cierto? Incluso pacientes de riesgo como los diabéticos. Y mientras los pacientes que tienen esos recuentos mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, por ejemplo, en este estudio de 335 pacientes, primero las pielonefritis, más del 95% tienen esos recuentos elevados. Estos pacientes tienen 55% antecedentes de infección del tracto urinario y cuando se les realiza una segunda muestra, normalmente presenta el mismo patógeno y el mismo conteo pues, de bacterias. Mientras que estos que tienen recuentos menores de 100.000 unidades formadoras de colonia, solo el 15% tiene antecedentes de ITU y normalmente son bacterias saprófitas, organismos coliformes y en la segunda muestra de forma contraria tienen entonces otro microorganismo en la muestra. Entonces vemos que el rango, ¿cierto? Este umbral realmente nos predice que vamos a tener un paciente probablemente que se pueda infectar. Entonces, conclusiones, nos va a permitir este umbral de 100.000 distinguir pues una bacteria que coloniza vejiga versus uretra, vagina o pues dado por materia fecal, mayor probabilidad de obtener el mismo patógeno en muestras repetidas. En la segunda muestra, por ejemplo, en catéter, se va a confirmar en el 95%, el mismo crecimiento, el mismo recuento. En misión espontánea es el 80%. Pero cuando se hace una tercera muestra, ¿cierto? Por misión espontánea se confirma en el 95%. De ahí pues su importancia. Entonces, definir asintomático, realmente esto puede ser difícil. Entonces, no, a veces no va a llegar esta paciente, ¿cierto? De femenina, dolor, disuria, ¿cierto? Dolor lumbar, me duele para orinar y un síntoma típico y me dice, probablemente sí tengo una infección, ¿cierto? Entonces, ese sería el común. Pero hay otros pacientes que tienen delirio, cambios en el comportamiento, caídas, y se les hace un examen de orina, tienen bacteriuria, y dicen, no, tiene una infección, ¿cierto? Que ese es un escenario que nos hemos enfrentado. Pero es importante siempre hacer un diagnóstico diferencial previo a uno asociar pues esta bacteriuria con una presencia de una infección verdadera. Entonces ese es un mensaje también que debemos llevar. Otros, el caso cierto, tienen realmente pues síntomas sistémicos. Entonces vemos que en contextos, por ejemplo, pacientes con vejiga neurogénica o por ejemplo que tienen lesiones en la médula, ¿cierto? Entonces no van a tener esa sensibilidad, no se comportan de forma normal, común, ¿sí? Con los otros pacientes y esos pacientes pueden tener fiebre, malestar general, aumento de su espasticidad, alteraciones pues autonómicas que nos podrían estar indicando una infección. Entonces vemos que tiene bacteriuria
y podríamos decir que estamos en un contexto de infección del tracto urinario. Entonces vemos que es otro escenario. Entonces vemos acá también que aparte de los síntomas que pueden ser a veces no claros, unos marcadores como la piuria. Entonces muchos dicen, realmente usted tiene bacteriuria, usted está escolonizado, usted no tiene una infección, o sea, usted no hace como un proceso inflamatorio, ¿cierto? Esa bacteria allí no genera esta inflamación. Entonces se ha tratado de tener esos marcadores como la piuria, realmente reflejando inflamación, y cuando se han hecho pues, realmente estudios, miren que realmente la asociación es más bien, entonces pacientes sintomáticos, ¿cierto? Con bacteriuria, la presencia de piuria casi que se ven todos más o menos en un 96%, mientras que los pacientes asintomáticos sin bacteriuria realmente es improbable que tengan piuria, entonces más o menos el 1%. Otros estudios, realmente lo que han mirado es, por ejemplo, acá esto del 89, en donde han visto pues en mujeres, ¿cierto? Sin factores de riesgo previos, asintomáticas, sin sonda, en donde han tratado, miren, de relacionar esta piuria con los diferentes niveles de bacteriuria, entonces más o menos de alto o bajo grado. Entonces vemos acá, miren que la piuria en 133 pacientes, vemos que hasta 81 de ellas no tenían bacteriuria y tenían piuria, mientras que unas que no tenían piuria, que 184, 8 tenían bacteriuria tanto de alto o de bajo grado. Es decir, mire, la piuria tiene un valor predictivo positivo cercano al 40%. O sea, realmente es muy bajo, pero sí un valor predictivo negativo para predecir bacteriuria del 95%. Entonces, esa ausencia de piuria nos dice probablemente el paciente no vaya a tener bacteriuria. Mientras que vemos que acá la piuria está presente en el 60% de los pacientes que no tienen bacteriuria. Entonces, no es un buen predictor. Y en este otro estudio en pacientes diabéticos, vemos acá el corte de piuria, ¿cierto? Pues acá sería más de 10 leucos por milímetro cúbico. ¿Qué tenemos en conclusión? Mire, de 7.9% tenían bacteriuria, ¿cierto? De esta bacteriuria, el 77.6% tenían bacteriuria, pero miren cómo realmente 23.7% tenían piuria, pero no tenían bacteriuria. Es decir, realmente con esto vemos que la piuria no es un buen predictor. La frecuencia en estos pacientes realmente vemos que más o menos se habla de un 2 a un 7%, un 1 a un 5%, ¿cierto? Vemos como en mujeres realmente sus factores anatómicos tienen pues mayor frecuencia de presentar esta bacteriuria. En la edad aumenta en ambos, en hombres y mujeres, y vemos que realmente incluso pues acá vemos los mayores de 70 años miden 19%, hasta un 16% en mujeres, como que se equipara. Vemos acá pacientes con lesiones medulares, hasta un 70% lo pueden tener. El post-trasplante, vemos que a medida que pasa el tiempo más se presenta esta bacteriuria, ¿cierto? Incluso pues al primer mes es un 24%, y la presencia de catéter, miren que a largo tiempo, ¿cierto? Casi que todos presentan bacteriuria. Entonces vamos a verificar que no tenga síntomas compatibles del paciente. Miramos la cantidad de crecimiento bacteriano y las ocasiones. Sabemos ya que la piuria no es igual a infección y debemos establecer el escenario. Entonces el primer escenario es el embarazo. Vemos de un 2 al 7%, y vemos acá que se recomienda siempre su tamización, ¿cierto? Y el tratamiento de esta bacteriuria, los estadounidenses, la ITSA, nos da esa recomendación, porque realmente se ve beneficios en disminución de la incidencia de pielonefritis de un 20-35% al 1-4%, incidencia de bajo peso, ¿cierto? Incidencia para la gestacional, disminución de riesgo de parto pretérmino, ¿sí? Y además disminución, algunos hablan de ruptura prematura de membranas. Este estudio realmente pues del 2015, uno de los más recientes para este tema, ¿cierto? Y en donde pues no se vio tanto el beneficio en los resultados obstétricos. Miren lo que pasó. El primario era la combinación de pielonefritis y parto pretérmino, ¿cierto? Menos de 34 semanas. Vemos que acá pacientes con bacteriuria sin tratamiento que recibían placebo fueron 208. Bacteriuria negativa, vemos como en el primario no hubo diferencias, pero en pielonefritis vemos que fue más frecuente en las pacientes que tenían bacteriuria asintomática no tratada. Y cuando vemos acá la comparación de estas 208 con bacteriuria no tratada versus 40 que tuvieron tratamiento con nitrofurantoína, vemos como ninguna tuvo pielonefritis, pero sí
porcentaje de un 2.4%, 5 pacientes tuvieron pielonefritis en el grupo de bacteriuria asintomática. En los otros resultados, pues realmente no hubo significancia. Entonces, desde ahí ya nos está hablando del beneficio. Se habla que realmente este no era tanto como en los estudios de los 60-70. Primero, pues ha mejorado algunas condiciones del seguimiento de estas pacientes. Y, por ejemplo, en este estudio las pacientes no eran de alto riesgo para resultados obstétricos adversos. Entonces, sí vamos a hacerle la tamización, sí vamos a tratarlo. Realmente en la primera visita prenatal o a 12 a 16 semanas vamos a detectarlo, ¿cierto? Miramos el recuento y aquí algo importante es que también se habla de mayor de 100.000 unidades formadoras cuando el patógeno pues es, por ejemplo, un estreptococo del grupo B que nos puede indicar esa colonización. En esta revisión sistemática que la vamos a ir viendo, ¿cierto? De 50 estudios con 7.088 pacientes que tenemos, ¿cierto? Entonces, vemos acá que ellos realmente es de las que más contemplan estudios. Miren que la mayoría son de lo que les decía, de los 60-70. Algunos pues se hablan de ese estudio que les mostré ahorita, ¿cierto? Del 2015. Vemos que entonces para el tratamiento versus no tratamiento, para ITU, infección pues acá o sintomática, entonces vemos a favor del antibiótico como los resultados pues nos indican que sí, hay un beneficio en resolución pues de la bacteriuria, en bajo peso obviamente para la edad, ¿cierto? Gestacional, y realmente para el desarrollo, para evitar el desarrollo de parto pretérmino. Entonces realmente hay como un resumen, vemos este beneficio. Entonces sí, lo vamos a tratar, ¿cierto? Entonces, duración, se habla realmente 4 a 7 días de medicamento, de antibióticos, ¿cierto? De pronto un beneficio mayor que tratamientos más cortos. Este estudio, entonces, que nos viene algo como a sustentar esto que estamos diciendo, entonces, en 778 mujeres se comparaba un día de tratamiento versus 7 días, ¿cierto? 386 versus 392, que tenemos que miren que realmente la cura, ¿cierto? Bacteriológica fue en el 86% en el que tenían estos ciclos de 7 días versus 75% en un día. Pues acá una tendencia a hacer una diferencia estadística hacia evitar, pues, hacia tener esta curación. Pero miremos acá, realmente que en los resultados de parto pretérmino, bajo el peso, realmente no hay una diferencia, hay una tendencia que sea mejor, pero no, en malformaciones tampoco. Pero miremos acá que de pronto tienen los pacientes a 7 días mayor peso y además de eso la edad gestacional que con la que nacen es mayor, 38.7. Entonces sí, realmente estos ciclos entonces nos hablan de más o menos de 4 o 7 días. Entonces la guía colombiana pues de 2013 nos hablaba pues de nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, ampicilina como algunas opciones. Ese era el primer escenario. Tenemos este escenario pues de cirugía urológica. Entonces, la guía nos habla, mire, entonces, pacientes que van a ser sometidos a estos procedimientos, ¿cierto? Que tengan asociación con trauma en la mucosa, se recomienda entonces la búsqueda y el tratamiento de la bacteriuria asintomática previa a la cirugía. Se habla que realmente una reducción de forma general de las infecciones en un 9% y bacteriemia y sepsis de un 6%. Entonces, este riesgo va a ser dependiente del procedimiento. Entonces, lo que es sangre mucosa, ¿qué tenemos, cierto? Una resección transuretral de próstata, a nivel de vejiga, litotripsia, la cirugía de percutánea de cálculos, entonces están implicadas. Y vemos aquí como otras, como una a veces cistoscopia que no son complicadas, un recambio de catéter, no se tienen en cuenta y como vamos ahorita, de pronto prótesis que no tienen realmente ese contacto con la mucosa, uno no debería de tratar. En esta revisión sistemática importante, acá hay autores colombianos, está la doctora Giovanna, ¿cierto? Realmente vemos que ellos intentaron pues acá hacer como esta descripción de estos estudios que contemplaban esos tratamientos de estos pacientes y vemos acá realmente de 9 como ese estudio del chileno, ¿cierto? En donde era cefazolina, vemos acá pues de la intervención seguida de ciprofloxacina, versus cuando la comparación con cefazolina nitrofurantoína, realmente una disminución de las infecciones. Entonces acá le fue mucho mejor a este primer tratamiento. Acá el estudio italiano que fue con pictazo, vemos que cada 12 horas por 2 días versus ciprofloxacina por 7 días, realmente les fue mucho mejor a la intervención. Desde aquí vamos viendo que estos tratamientos no deben de ser realmente largos, ¿cierto? O sea, no hay un beneficio en este momento de un tratamiento extendido.
Y acá realmente los otros dos estudios que fueron chino e indio, vemos como cipro, entonces acá más metronidazol o ciprometronidazol por 3 días versus acá el placebo, pues hubo sí una disminución importante de las complicaciones infecciosas. Y en el estudio de India, pues realmente dosis única de cipro más tinidazol o cipro más tinidazol por cada 12 horas por 3 días versus placebo, vemos acá como disminución de la incidencia de complicaciones infecciosas en estos grupos. Este otro estudio realmente, porque de este tratamiento a veces realmente no hay mucho para decir el tiempo adecuado, ¿cierto? Vemos acá que en ese estudio aleatorizado a pacientes con cefepime versus no tratar, ¿cierto? Iniciado el día antes de la cirugía hasta retirar sonda, se elimina la bacteriuria en 67 versus un 30% a la semana 6 de seguimiento. Y vemos acá, miren este grupo cefotaxime, como realmente ese grupo no tuvo sepsis, no infecciones, realmente las infecciones fueron bajas, o sea, cistitis y epidemitis pues en un caso. Y vemos que mucho menores complicaciones pues versus el grupo de control, el grupo de placebo. Y en otro estudio con ciprofloxacina, miren, entonces cipro en el grupo 1 hasta retirar sonda, en el grupo 2 5 días después de retirar sonda, y en el grupo 3 versus no antibiótico, ¿qué tenemos? Miren que de esos pacientes con bacteriuria preoperatoria, ¿cierto? Al posoperatorio con cipro grupo 1, que es hasta retirar sonda, 34.8% persistían. En el grupo 2 solo 8%. Y vemos acá como en el grupo creció placebo sí persistía casi que en la mayoría. Y en los pacientes que no, también se ve esta tendencia, ¿cierto? Entonces se ve aquí que realmente dar el tratamiento incluso por largo tiempo es beneficioso versus no darlo, pero cuando darlo por largo tiempo versus un corto tiempo, no hay pues mayor evidencia de que sea más beneficioso. Mejor, sí. Vemos acá realmente, miren que las complicaciones tampoco no infecciosas como el sangrado y cardiovasculares, pues no son tampoco mayores. Entonces, previo al procedimiento urológico, ¿sí? Entonces vemos acá, a favor del tratamiento pues antibiótico, realmente en esta revisión sistemática que les nombraba. Entonces hay realmente pues un riesgo de hito y complicaciones infecciosas. El antibiótico disminuye ese riesgo. Y entonces, ¿cuál antibiótico? ¿Cómo tratar? Realmente en estos estudios, miren, se ha tratado de mirar el tiempo en este 2 a 12 horas adecuadamente versus no tratamiento, versus una terapia inadecuada. Vemos que los pacientes, cuando se da una terapia adecuada, presentan pues realmente menos bacteria M o no presentan bacteria M, en cambio la inadecuada sí. Y que se ve acá, miren como pacientes que no tienen infecciones, ¿cierto? Entonces usted no le da antibiótico, realmente es sepsis 3, pero miren cómo el paciente que se ha infectado se trata apropiadamente, la sepsis es muy baja, no hay, pues, en cambio cuando es infectado no recibe tratamiento o es inapropiado, vemos que los casos pues realmente sí se presentan casos a pesar de que recibió el tratamiento, pero como no es adecuado, al igual que cuando está probablemente infectado pues antes de la cirugía. Y en otro estudio vemos acá, de forma resumida, que cuando uno también, el tiempo es importante. Entonces vemos acá que no darlo o el tratamiento inapropiado, los pacientes durante la cirugía presentan esta bacteriemia, miren, 7, 8 casos, 15, 25. Pero vemos acá que cuando se da el tiempo apropiado, aquí a partir pues sea antes de la operación, entre más tiempo, hay un beneficio. Vemos acá de 3 a 6 horas como 3 casos, de 6 a 12 horas un caso, de 12 a 24 horas 2 casos y más de 24 horas 0 casos. Es 13 de 87 pacientes. Entonces, aquí vamos viendo ya esas razones a veces de tratar de dar esos tratamientos previos, pero no en ciclos tan largos, porque no hay mayor beneficio tampoco. Entonces, en este ya estudio realmente más reciente, el 2012, una dosis en el grupo A de una dosis 30 a 60 minutos antes de la cirugía y adicional si se dejaba sonda versus hasta que la orina se esterilice, vemos que realmente ninguno de estos grupos tuvo sepsis o infecciones graves, pero el grupo de tratamiento, el grupo B prolongado, mayor estancia, costos y resistencia. En conclusión, esos pacientes que requieren procedimientos que generan trauma en la mucosa, se debe buscar bacteriuria asintomática. Si se confirma hacer tratamiento dirigido, apropiado con un urocultivo, ciclo corto es mejor que ciclos largos e iniciarlo pues probablemente
30 a 60 minutos antes de la cirugía y utilizar 1 o 2 dosis. Otras cirugías en urología, probablemente miremos que ellos dicen que no, nada, que no tenga trauma, miren acá, entonces a veces prótesis realmente, a veces también como esfínter artificiales, nada de esto como les indicaba, ¿sí? Y en cirugías urológicas tampoco. Vemos que estos pueden presentar infecciones isoprofundas y superficiales, infecciones de prótesis, que es como a veces el miedo, ¿sí? Pero entonces vamos a preguntarnos si hay beneficio de iniciar antibiótico o no. En este estudio vemos que realmente donde buscaba pues mirar si en pacientes con reemplazo de cadera y reemplazo de rodilla había algún beneficio. Vemos que miren que no infección de la prótesis versus infecciones. Vemos como acá realmente la bacteriuria sí se comportó como un factor de riesgo, ¿cierto? Este ORL de 3.2 sí se comporta, pero cuando uno va a tratarla vemos que no. Entonces realmente no hay un beneficio. Miren, tratamiento 3.9 versus no tratamiento 4.7%. Y algo interesante, miren que bacterias que tenían estos pacientes, realmente en la bacteriuria asintomática, cuando se infecta la prótesis, no es la misma, solo en este caso 4 hubo Escherichia coli. Entonces vemos acá, esta nos presentaba la guía de la ITSA como un resumen, vemos que no hay a favor del tratamiento para disminuir pues la infección de la prótesis y la ITU, vemos que en ninguno pues realmente hay un beneficio. Y en este estudio más reciente que contemplaba otras cirugías, realmente vemos acá cómo la bacteriuria asintomática no se asoció con mayor riesgo, por ejemplo, de infecciones de sitio quirúrgico, ni tampoco de ITU. Solo aquí en los procedimientos cardiovasculares sí tuvo pues un beneficio, en ortopédica ni en vascular no, que vemos acá, y tampoco el tratamiento previo o más la profilaxis tuvo un beneficio, pues vemos acá en evitar esas infecciones al igual, y cuando van separadas tampoco. Conclusión, no se debería hacer búsqueda rutinaria de bacteriuria y cirugía neurológica. En caso de aislamiento microbiológico, no beneficio de tratamiento, y el aislamiento previo en bacteriuria no indica en caso de infección que se trate el mismo microorganismo. Y ya para terminar esta parte, el último escenario es de trasplante. Entonces vemos que la guía nos habla que realmente en contra de hacerlo pues de forma rutinaria en pacientes que tengan más de un mes de trasplante, ¿sí? Entonces el problema acá es que se tiene miedo con que eso se relacione con pérdida del injerto, rechazo agudo y deterioro de la función. Entonces realmente se habla que esto más es un periodo inmediato el impacto, y algunos dicen que hay contradicción porque normalmente a los 6 meses tienen profilaxis, por ejemplo con trimestoprim para neumocisis a veces. Esto también se asociaría con resistencia antibiótica y adversos. En este estudio vemos realmente que los pacientes que un año de trasplantes con infección, el grupo de casos eran los de infección sintomática versus el grupo control. Vemos que no hubo realmente un beneficio, un mayor riesgo en este estudio, ¿cierto? De infección de deterioro de la función renal, tampoco de infección pues, de pielonefritis en estos pacientes. Y en este otro estudio que ya contemplaba solamente pacientes de un año, mayores de 18 años, vemos acá que tanto por la intención a tratar como por el protocolo no hubo una menor tasa una mayor porcentaje de pacientes con infección con pielonefritis en los que tenían bacteriuria tratados versus los que no no fueron tratados y tenían bacteriuria asintomática, y tampoco pues en bacteriemia, cistitis, en episodios de rechazo, necesidad de admisión hospitalaria. Y sucede lo mismo, miren que a veces los pacientes que están tratados, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso 3, vemos que la que causa la infección del injerto, ¿cierto? A veces es diferente a la que tenían en el aislamiento del urocultivo. Entonces, realmente no hay un beneficio, ¿cierto? Per se, pues, de disminuir las infecciones urinarias. Y en trasplante no renal, ¿qué tenemos realmente? Es más infrecuente las infecciones en páncreas, hígado, cardíaco, pulmonar. Es muy infrecuente, lo que les digo. Y cuando se presenta son casos realmente de infecciones bajas, ¿cierto? Miren, 100% aquí cistitis en el riñón páncreas, en el hígado 80, corazón 100 y en pulmón 100. Entonces, realmente es la minoría de casos, cuando se presentan son más bien cistitis.
Entonces, consideración en trasplante, evidencia suficiente para no recomendar tratamiento en receptores de trasplante, principalmente mayores de un mes. La guía no nos habla pues realmente de receptores menores de un mes. Lo que sí podemos hacer es que no tamización ni tratamiento en pacientes con trasplante de órgano sólido no renal. El riesgo, como digamos, es mínimo de infección, ¿cierto? Y hay un mayor riesgo por el uso de antibióticos de infecciones tipo Clostridium. Listo, esta será la primera parte. Entonces yo les voy a continuar el tema hablando de qué pasa entonces con los otros escenarios. Habíamos hablado entonces, y el doctor Edgar ya nos había mencionado, sobre la bacteriuria y su diagnóstico, y vemos cómo, dependiendo de la población que vayamos a estudiar, pues la prevalencia va a ser muy diferente. Tenemos niños en los cuales pues no nos vamos a enfocar, pero tenemos diferentes grupos en los cuales sí vamos a tener mucho más contacto, como son las mujeres sanas, tanto pre como posmenopáusicas, las personas con diabetes, que vamos a ver ciertas particularidades en cuanto a las recomendaciones. Tenemos personas ancianas, sean institucionalizadas o habitantes de la comunidad, o sean personas hospitalizadas, como lo vamos a ver. De igual manera, personas con lesiones medulares, como mencionó el doctor Edgar, también haremos un pequeño, digamos que abordaje sobre esto, si es necesario o no necesario, y qué pasa con las recomendaciones en este ámbito, y de los pacientes que tienen o que utilizan cateterismos intermitentes o permanentes, si es necesario estar buscando y qué síntomas debemos o no tener en cuenta para el diagnóstico de infecciones de vías urinarias y discriminarlos frente a una bacteriuria asintomática. Entonces vemos cómo el espectro pues, va a ser muy amplio, y entonces en la bacteriuria asintomática empezaremos hablando entonces de las mujeres sanas. En las mujeres sanas entonces tenemos este estudio, que es un estudio ya un poquito viejito, es del 2012. En este estudio entonces lo que se pretendía era ver qué pasaba con las mujeres que recibían tratamientos antimicrobianos y que tenían entonces un diagnóstico de una bacteriuria asintomática. Y ellos entonces determinan que inicialmente la prevalencia de bacteriuria asintomática en mujeres premenopáusicas era de entre el 1 y el 5%, mientras que en las posmenopáusicas era más alto, entre el 2.8 y el 8.6%. Y ellos que terminan viendo, que es lo que les quiero mostrar aquí en el forest plot, perdón, en la curva de Kaplan-Meier, vemos las pacientes que tenían tratamiento, eran las pacientes asignadas aleatoriamente al grupo A, y las que no habían recibido tratamiento en las que estaban asignadas al grupo A, y las que habían recibido tratamiento al grupo B. Y en el gráfico vemos entonces el tiempo libre de recurrencia, y vemos entonces cómo las pacientes que no recibieron tratamiento antibiótico pues tuvieron una mayor recurrencia de los síntomas. De igual manera, cuando se hizo un análisis multivariado de las diferentes variables incluidas en el estudio, se encontró entonces que el uso de antibiótico-terapia era un factor independiente que influía el riesgo de desarrollar una infección de vías sintomáticas, una infección de vías urinarias sintomática en la población de estudio. Y entonces vemos en la parte inferior la recomendación de las guías del año pasado de la ITSA, donde nos mencionan que las mujeres premenopáusicas que no estén embarazadas o las mujeres sanas posmenopáusicas no deberían tener pruebas de tamización en búsqueda de bacteriuria, y que tampoco se deberían tratar. Y esto está muy de acuerdo con las recomendaciones de el Task Force de los Estados Unidos, que menciona también que las pacientes que no están en embarazo, pues mujeres que no están en embarazo, pues no deberían entonces tener una tamización para bacteriuria asintomática, y nos dan ciertas pues, recomendaciones como las que ya nos había mencionado el doctor Edgar en cuanto al número de colonias para hacer el diagnóstico y en qué momento de la gestación para las que sí deberían entonces tener. Con lo cual entonces tenemos que para estas mujeres la recomendación es muy clara, no deberíamos buscar, no deberíamos tratar si se encuentra, siempre hay que confiar mucho entonces en la clínica y hacer las cosas de la mejor manera para tratar de ahorrar antibióticos, que es un tema del cual vamos a abordar un poco más adelante. Así entonces, habiendo abordado ya las recomendaciones sobre las mujeres sanas, entonces hablemos de los pacientes con lesión medular. Ya nos había mencionado algo el doctor Edgar previamente, sin embargo, retomando, tenemos que en estos pacientes los síntomas pueden confundirse, los síntomas propios o asociados a la lesión medular pueden confundirse con
síntomas de infección de vías urinarias bajas o altas. Sin embargo, en la actualización del 2018 del dataset de lesión medular, la versión 2.0, nos hablan entonces que se deben tener en cuenta síntomas como fiebre, malestar, letargo, incontinencia urinaria que aparece de nuevo o que empeoró de manera reciente, que el paciente refiera que hay goteo alrededor del catéter, espasticidad, la presencia de orinas turbias, de orinas malolientes, dolor a nivel lumbar, dolor en hipogastro, disuria o disreflexia autonómica. Y aquí es bastante importante mencionar que acá sí toca apoyarse mucho en lo que diga el paciente, porque como vemos la mayoría de estas cosas son, digamos que subjetivas y las va a aportar entonces es la entrevista con el paciente. Inclusive en algunos de los estudios nos mencionan entonces que de acuerdo con el reporte de síntomas que nos dé el paciente es posible evaluar de mejor manera la probabilidad de tener una infección de vías urinarias versus los marcadores inflamatorios que mencionábamos previamente. En cuanto a esta patología o este grupo puntual de pacientes en los cuales tenemos un riesgo aumentado de desarrollar infecciones del tracto urinario, vemos que los estudios se han venido desarrollando desde la década de los 80s, 90s y algunos poquitos entre los primeros años de la primera década del siglo XXI. Y las recomendaciones son claras, basados en esos resultados, para ir en contra de la tamización y tratamiento de los pacientes con bacteriuria asintomática. Sin embargo, aún a la fecha seguimos teniendo dificultades con este grupo de pacientes, si buscar, no buscar, si tratar, no tratar. Y entonces tenemos en este estudio, que es la segunda referencia que les muestro en la parte inferior, que es de abril de este año, en donde se buscó entonces de manera cualitativa ver qué era lo que pasaba con las recomendaciones y por qué no se había dado una adherencia a las recomendaciones para la búsqueda y tratamiento de la bacteriuria asintomática. Y entonces vemos cómo mediante el marco de Cabana, desarrollado por allá en el 99, digamos que se diagrama en manera de nodos para determinar qué factores son los que afectan la adherencia de las recomendaciones de las guías, ¿sí? Esto es básicamente para guías. Y entonces vemos aquí en la parte inferior, vemos que hay una conciencia de que los programas de antibiótico-terapia, dicen ellos que les parecen que los esfuerzos para implementarlos son bajos, pero que les parecen que son importantes, que es una cosa que usualmente uno ve en los servicios de hospitalización. Y ellos adicionalmente dicen que esto pues entonces tiene que ver con el conocimiento acerca de las recomendaciones de las guías de práctica frente al tratamiento de infecciones urinarias o más puntualmente en este paper de bacteriuria asintomática. Y eso también entonces tiene que relacionarse con las actitudes que toman los médicos o el personal que trata pacientes con bacteriuria asintomática y que termina entonces teniendo unos comportamientos frente a este tipo de patologías y que se relaciona mucho, por ejemplo, con esta respuesta que fue la más frecuente en este grupo de personas entrevistadas, y era que la imposibilidad de hacer pruebas de orina en un examen anual era una barrera para tratar efectivamente la bacteriuria. Entonces vemos cómo, si bien ellos mencionan que conocen las guías, que no hay esfuerzos muy grandes para implementarlas, pero siguen hablando de que se deben hacer exámenes de orina para tratar de mejorar entonces la adherencia o el tratamiento de estos pacientes a las recomendaciones básicas. Y muestran entonces también en este gráfico las respuestas también más frecuentes frente al tratamiento y la adherencia a las guías, y vemos como en el tratamiento los pacientes con bacteriuria asintomática, el 65% de los médicos respondió que sí, que la edad era, digamos que una cosa a tener en cuenta para dar tratamiento de una bacteriuria asintomática, mientras que solamente el 13% dijo que no, que había que considerar otras cosas, otras causas y siempre la clínica del paciente. Y vemos como en las diferentes barras, histogramas, perdón, vemos como las respuestas son muy oscilantes, pero las mayorías van, digamos que a favor de una inadecuada utilización de las guías, y vemos que probablemente es esta poca aceptación, conocimiento o distribución del conocimiento de las guías de práctica clínica lo que hace que los médicos no las aceptemos y no las pongamos en práctica, o desconozcamos entonces o no le creamos a las guías para tratar de hacer, digamos que, un abordaje adecuado de estos pacientes. Así entonces, en estos pacientes con lesión medular, tenemos claro desde los 80s y 90s que no hay que buscar bacteriuria, que hay que pensar en la clínica y que el paciente hay que creerle.
Ahora, hablemos de diabetes mellitus. En diabetes mellitus no hay estudios realmente dirigidos a pacientes hombres con diabetes mellitus. Los resultados básicamente son extrapolados de estudios en mujeres y tenemos este estudio del 2002 en el cual se basa una de las recomendaciones de la guía de la ITSA del año pasado, y en este lo que hicieron fue básicamente tener pacientes diabéticas, unas 105 pacientes en las cuales se distribuyeron en grupo placebo y grupo de tratamiento. Se les hizo a estas mujeres cultivos para determinar entonces la presencia de bacteriuria asintomática, y lo que ellos quisieron ver entonces era qué pasaba con esas mujeres en el seguimiento, a ver si el tratamiento de esa bacteriuria asintomática cambiaba en algo los desenlaces. Entonces vemos acá que la duración del seguimiento pues realmente no fue diferente desde el punto de vista estadístico, y el desarrollo de cistitis, pielonefritis o en conjunto las dos infecciones tampoco fue diferente entre los dos grupos en un seguimiento inicialmente de un mes y posteriormente de 6 meses, si no estoy mal. Y adicionalmente, cuando se evaluaron entonces la frecuencia de hospitalización por infecciones de vías urinarias, tampoco una evidencia que estuviera a favor de la utilización de tratamiento antimicrobiano para disminuir las hospitalizaciones, como vemos en este gráfico. Entonces, ellos terminan diciendo que probablemente tratar esas bacterias asintomáticas no cambian nada el pronóstico de los pacientes, de las pacientes con diabetes mellitus, y no previene entonces que aparezcan infecciones urinarias, sean bajas o sean altas. Y entonces la recomendación de la guía es que las pacientes con diabetes o los pacientes con diabetes pues no deberían entonces ser tamizados buscando bacteriuria asintomática. Y nuevamente, importante apoyarse en la clínica. Como les menciono, no hay estudios directamente en pacientes hombres y se extrapolan los resultados de las mujeres hacia los hombres, con lo cual en hombres también entonces estaría en contra de buscar y tratar bacteriuria asintomática. Siempre es importante apoyarse de la clínica para tomar decisiones en este sentido. Ahora, ya hablamos entonces de estos tres grupos. El doctor Edgar ya había hablado un poco de cirugía oncológica. Básicamente lo que teníamos era este estudio de pacientes ancianos que fueron llevados o a una cirugía cardíaca mayor, reemplazo de cadera de rodilla y intervenciones vasculares, que desgraciadamente en este estudio no se nos explica cuáles directamente, pero lo que vemos es que estos pacientes pues realmente no tenían, digamos, una diferencia estadística en cuanto al desarrollo de infecciones a nivel de la herida, infecciones del sitio operatorio, cultivos de orina tampoco fueron diferentes y infecciones de vía urinaria tampoco fueron diferentes con profilaxis, con tratamiento, con lo cual la guía entonces termina recomendando que a estos pacientes pues, no se les busque ni se les trate. Y esto es una cosa que nosotros nos encontramos frecuentemente. Entonces es la paciente que llega o el paciente que llega con una fractura de cadera, entonces le hacen un examen de orina, le encuentran bacteriuria y no lo tratan, el orto no le hace pues la cirugía. O el paciente va a ir a un cateterismo y entonces le hacen un examen de orina, encuentran una piuria y entonces el hemodinamista dice que si no le tratan la infección entre comillas, no lo lleva al procedimiento. Entonces es importante conocer los desenlaces de estos estudios y de las recomendaciones de las guías para llenarse de motivos y poder entonces ir a favor de las necesidades del paciente y darle el mejor manejo y el más rápido que se pueda dar. Ahora, ya hablamos de cirugías no urológicas. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes con neutropenia? En los pacientes con neutropenia, entonces vemos en este estudio que es del 2015. Este es un estudio retrospectivo que tomó datos de más o menos 3 años previos y se evaluó entonces la elegibilidad de más o menos unos 200 pacientes que fueron admitidos a un sitio pues, hospitalario por una neutropenia febril. O que acá es importante mencionar que era neutropenia febril, no neutropenia aislada. De esos casi 200, más o menos 110 fueron evaluables y la edad promedio de todos estos pacientes fue de 55 años, más o menos, repartidos proporcionalmente entre hombres y mujeres, 50 y 50 más o menos. Y el promedio entonces del recuento de neutrófilos en las diferentes neoplasias fue más o menos de 260 neutrófilos. En esos pacientes, entonces, ¿qué encontraron? Que los pacientes con neutropenia febril, las infecciones urinarias realmente no eran la causa más frecuente, solamente fueron el 2.8% de los casos, y la urosepsis fue muchísimo más rara, solamente fue el 0.9% de los pacientes. Y mientras que la terapia con cáncer pues, produce neutropenia, pues parece que esto no afecta de manera profunda la inmunidad de la mucosa genitourinaria, que recordemos que está mediada en gran medida por la inmunoglobulina A.
Y esto podría entonces explicar por qué este tipo de infecciones no son las más frecuentes en este grupo de pacientes. Con lo cual, tanto la guía de la ITSA como el Task Force no nos da una recomendación clara frente a si estos pacientes solo con neutropenia, independiente de que tengan, que no tengan fiebre, porque sabemos que un paciente con neutropenia pues básicamente tendrá indicación de iniciar una terapia empírica. En los pacientes con neutropenia sin fiebre no sabemos muy bien cuál es el riesgo. Sin embargo, la guía entonces nos dice que ellos no van a hacer una recomendación puntual frente a este tipo de patología y que adicionalmente se requieren estudios en este sentido para poder determinar si hay, digamos, algún beneficio o no de tratar. Muy bien. Ahora, ya vimos entonces todos estos grupos. Ahora, ¿qué pasa con los ancianos? En los ancianos podemos tener ancianos institucionalizados, de los cuales entonces en clínicas de Norteamérica hace unos 3 años nos hablaban entonces de este algoritmo y nos empiezan diciendo que los síntomas del anciano realmente no son los más típicos y que el paciente puede presentar disuria, fiebre acompañada de incremento de la frecuencia, dolor suprapúbico, una hematuria macroscópica, sensibilidad en el ángulo costovisceral o una urgencia nueva o que empeora una incontinencia o empeora o aparece una incontinencia urinaria. Vean que los síntomas aquí no incluyen la presencia de delirium. Y es que es una conducta frecuente tener pacientes con delirium, se les busque de manera sistemática infecciones del tracto urinario y atribuirles a esta la presencia del delirio. Y aquí vemos entonces en el algoritmo cómo primero que habría que hacer es ver si el paciente tiene síntomas localizadores como los que vemos en el lado derecho o si hay síntomas en otros sitios que expliquen entonces la aparición del delirium. Si esto no es así, entonces piense en otra cosa que no es infección de vías urinarias. Si eso es así, hágale un examen de orina a ese paciente y busque si hay piuria, como había mencionado el doctor Eckhart de manera más temprana. Y si el paciente no tiene piuria, piensa en otra cosa que no sea infección de vías urinarias. Si el paciente sí tiene piuria, pero no tiene una indicación de iniciar antibiótico-terapia de manera urgente, por ejemplo, el paciente está clínicamente inestable, o el paciente, los síntomas del paciente no son típicamente localizados del tracto urinario, piensa que es una posible infección de vía urinaria, pero no es necesario iniciar antibióticos de manera súper urgente. Y entonces haga monitoreo, utilice otras medidas para controlar los síntomas del paciente, trate si se puede esperar el cultivo para tratar de orientar la terapia de la mejor manera. Y si efectivamente, sea por este cuadro, o sea, por este cuadro llegamos al diagnóstico definitivo o muy probable de una infección de vías urinarias, pues guiar la terapéutica de acuerdo con el antibiograma. Pero vemos que en ninguna de esta parte aparece como tal, de manera franca, la presencia de delirium. Y es que en los pacientes con delirium es un poco diferente. En los pacientes con delirium vemos entonces en este estudio, en el cual se incluyeron 343 pacientes que se hospitalizaron por causa de delirium, el 27% recibió tratamiento para una bacteriuria sintomática. ¿Y ellos qué encontraron? ¿Y cuál fue la conclusión de este estudio? Como vemos en la tabla inferior, el tratamiento se asoció con una recuperación funcional pobre en los pacientes que recibían antibiótico terapia, ¿sí? Y esto fue estadísticamente significativo frente a los pacientes que no recibieron tratamiento y el riesgo relativo fue de 1.3 con un intervalo de confianza que nunca cruzaba el 1. Y adicionalmente encuentran que el 7.5% de los individuos tratados con bacteriuria sintomática posteriormente desarrollaron infección por Clostridioides difficile y el 3.2% de los pacientes en el resto de los pacientes con delirium la desarrollaron. Entonces vemos cómo fue diferente el 7.5 pacientes con tratamiento versus el 3.2 que no recibió tratamiento. Y este estudio me pareció muy bonito porque traía este gráfico en el cual ellos utilizaron para evaluar el delirium una escala que es la Memorial Delirium Assessment Scale que puntúa de 0 a 500. Y vemos acá, el día 0 es el día entonces en el que se inició la antibiótico-terapia. Y estos son 20 pacientes escogidos aleatoriamente, en los cuales se quiso ver cómo eran los resultados de ese Memorial Delirium Assessment Scale antes y después del inicio de tratamiento. Y vemos cómo estos pacientes no mejoraban, independiente del nivel que tuvieran de puntaje en la escala, no mejoraban con el uso de antibióticos en cuanto al delirium. Entonces, la guía nos termina entonces recomendando, y con base en estos estudios, que los pacientes ancianos que tengan un trastorno cognitivo agudo tipo delirium, pues estos pacientes hay que pensar en otras cosas antes de infecciones de vías urinarias para atribuirles pues como causantes pues, del delirium, recordar siempre que el delirium es multicausal y que hay que pensar en muchas otras cosas y hay que hacer un manejo multidisciplinario en ese sentido, con lo cual se debe hacer una búsqueda muy importante y muy puntual de los síntomas para tratar de dar manejo de estos pacientes. Así entonces ya hemos cubierto todas estas poblaciones
Y vamos a hablar entonces un poquito de trasplante. El doctor Edgar ya había mencionado en trasplante renal como la evidencia solamente está a favor del primer mes post-trasplante renal, mientras que en los otros vean que realmente la incidencia de infecciones urinarias en hígado, corazón o pulmón es muy baja realmente. Y quería mostrarles yo este estudio adicionalmente que independiente del régimen de inmunosupresión que tengan esos pacientes, no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni en el primer mes ni posterior para el desarrollo de infecciones de vías urinarias. Estos no se comportaron como variables independientes que explicaran el desarrollo de infección de vías urinarias en estos pacientes, y en el análisis multivariado las tres características que sí se relacionaron fue la edad por encima de los 50 años con un aumento de 1.79 veces por cada década, tener o ser de sexo femenino y la presencia de diabetes, que fueron los que se mantuvieron en el análisis multivariado, con lo cual la guía nos termina entonces también recomendando que los pacientes que han sido trasplantados de órgano sólido, que no fueran riñón, pues realmente no se requiere o no es mandatorio buscar bacteriuria en estos pacientes, y si se encuentra pues tampoco es de tratar, porque aumenta el riesgo de que estos pacientes tengan microorganismos resistentes o la aparición de enfermedades tipo infección por Clostridioides difficile. Y finalmente, pues el embarazo, que ya lo habíamos mencionado o lo había mencionado el doctor. Y vemos cómo, a pesar de que las guías recientes son claras, que la evidencia viene desde hace más de 3-4 décadas, se siguen haciendo algunas conductas que pueden ser inapropiadas para los pacientes y que aumentan los riesgos y los costos. Y vemos entonces cómo para Colombia nosotros también tenemos una guía en cuanto al tratamiento de infecciones urinarias que es del 2018, y vemos cómo para la bacteriuria asintomática tenemos unas recomendaciones muy similares a las que aparecen en la guía de la ITSA del año pasado, y vemos cómo básicamente lo que yo les mencioné previamente, en estos pacientes no había indicaciones de buscar bacteriuria asintomática o no. Pero esto desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista económico, ¿qué podríamos tener? ¿Será que es diferente tratar a estos pacientes o no? En cuanto a los costos, vemos en este estudio del 2017 que trató de evaluar si había diferencias en los costos de tratar o no bacteriuria asintomática desde el punto de vista intrahospitalario y de pronóstico. Ellos encuentran que la preservación de los recursos antimicrobianos es importante. Los ahorros en el costo de los antibióticos se pueden estimar en unos $450,000 por año en los 3 años de seguimiento que ellos hicieron, y que evidentemente tratar de evitar los tratamientos innecesarios, pues entonces también ayuda a la prevención de la infección por Clostridioides difficile, y que pueden ser parte pues, de los beneficios esperados con este tipo de adherencia a las guías y a las recomendaciones frente al tratamiento de la bacteriuria asintomática. Así entonces, para finalizar, tenemos este cuadro de resumen en donde vemos las recomendaciones de la última guía de la ITSA, que les quedará pues entonces a ustedes para que posteriormente lo revisen con un poquito más de detalle o para la búsqueda posterior. Y eso es lo que teníamos nosotros para contarles en este tema.